Acompáñenme al texto de hoy que está en Segunda Tesalonicenses. Vamos a iniciar con el primer capítulo hoy. Finalizamos la primera carta de Pablo a estos hermanos en el culto pasado y hoy vamos a comenzar esta serie de prédicas de Segunda Tesalonicenses. Y vamos a estudiar los primeros 10 versículos. Antes de entrar directamente al texto, sería bueno recordar un poco en qué circunstancias Pablo escribe esto. Probablemente esta carta fue escrita solamente unos meses después de la primera carta. Recordamos que la iglesia en Tesalonicenses había tenido algunos malentendidos acerca de la venida del Señor. Así que Pablo escribió la primera carta para corregir estas falsas doctrinas que si bien eran importantes, pero no eran exhortaciones muy fuertes. Había algunas correcciones menores en cuanto a su comportamiento. Había algunos que no querían trabajar. Y hay algunas advertencias también que Pablo dio en la primera carta a estos hermanos para que sigan caminando en santidad y en amor con los hermanos. Pero en general, esta iglesia era una buena iglesia. Estaban bien encaminados en el Señor y en la verdad. Y en esta segunda carta que Pablo les escribe, vamos a ver los mismos temas básicamente, pero con algunos detalles adicionales o algunas aclaraciones que Pablo agrega en esta segunda carta a estos hermanos. Entonces, los primeros 2 versículos dicen lo siguiente, donde Pablo les da el saludo. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Este es el saludo típico de Pablo, pero ya vemos en el saludo una de las fuentes o uno de los argumentos por los que los cristianos pueden tener aliento, esperanza, y es porque están en Dios, porque están en el Señor Jesucristo. Después, los versículos después, vamos a ver que Pablo los está motivando porque estaban siendo perseguidos. Pero ya en el saludo vemos esta primera causa de tener aliento en medio de la tribulación. Y es que la iglesia está en Dios, en Cristo. Entonces, para una carta que tiene el objetivo de motivar a los creyentes, estas afirmaciones aquí ya en el saludo deberían ser motivo suficiente para que puedan retomar las fuerzas y el ánimo que podrían tal vez haber perdido a causa de las aflicciones que estaban experimentando. Pero Pablo no se queda solamente en el saludo, como vamos a ver, sino que proporciona con gran detalle numerosos argumentos para alentar a estos hermanos. Pero antes de alentarlos directamente, los está elogiando. En los versículos 3 al 5 vemos esto, donde él menciona: siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente, y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Entonces, además del primer punto que vimos, que la iglesia está en Cristo,
tenemos aquí 4 puntos adicionales por los que Pablo está agradecido a Dios. Tenemos 4 puntos adicionales por los que esta iglesia era una iglesia admirable. Pablo hasta dice que está mostrándose orgulloso de ellos a otras iglesias. Como él estaba en Corinto, probablemente el contraste que estaba viendo lo motivaba a hablar con orgullo de estos hermanos en Tesalónica. Entonces lo primero que vemos aquí que menciona es que su fe aumenta grandemente. O sea, no solo habían creído una vez al comienzo al escuchar el Evangelio, no solo habían creído en el comienzo, sino que también crecían en esta fe. Estaban madurando en el Señor. Estaban en un proceso constante de santificación. Eso lo vimos al estudiar la primera carta. Entonces ese es el primer motivo que Pablo menciona aquí por el que está agradecido a Dios, porque su fe aumentaba grandemente. El segundo motivo es que el amor de cada uno de ellos abundaba más y más. Tenemos que recordar que el amor bíblico no se trata de un sentimiento lindo y agradable como el de los que sienten los enamorados. Tenemos que recordar que el amor bíblico se define como dar su vida por los amigos. Entonces hay que pensar más en un sacrificio cuando vemos este término. O sea, estos hermanos se estaban sacrificando el uno por el otro. Y ese es el segundo punto que Pablo menciona aquí, entre las características de ellos. El tercer punto que encontramos ahí es la perseverancia en medio de todas las persecuciones y aflicciones. Esto era otra prueba de que su fe era genuina. Tenemos que recordar que el sufrimiento que el cristiano experimenta es algo necesario. Si me quieren acompañar al Salmo 119, hay algunos versículos ahí. Los voy a leer 67, en el 71 y 75. El salmista habla de su aflicción y cómo lo ha cambiado. Dice por ahí en el 67, antes que fuera afligido, yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Después 71 dice, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Y en el 75 dice, yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Así que vemos claramente que es algo normal para el creyente ser afligido por el Señor. También podemos ir a 1 Pedro 4:19, donde dice, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Vemos que sufrir por Él nos acerca a Él. Entonces el sufrimiento es una de las pruebas de la salvación. Otro ejemplo claro de eso está en Hebreos 12, versículos 7 y 8. Ahí dice, es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. También en Hechos 14:22 tenemos otra prueba de esto. Dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios. Entonces, este concepto para los tesalonicenses tampoco era algo nuevo. Ya en la primera carta, Pablo les había dicho, capítulo 3, versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. O sea que estos hermanos en Tesalónica tenían una fe verdadera y eso se evidenciaba también en que estaban perseverando en medio de esta persecución. Y un cuarto punto que Pablo menciona en estos primeros versículos de la segunda carta es que estos hermanos eran considerados dignos del reino de Dios. O sea, estas tribulaciones mostraban que Dios estaba trabajando con ellos, que Él los estaba preservando y fortaleciendo su fe a través de estas pruebas. Porque compartir los sufrimientos de Cristo es señal de que también estaremos en gloria con Él. Entonces, hasta aquí tenemos los rasgos de esta iglesia ejemplar. Una donde el apóstol habla orgullosamente de ellos en otras iglesias. Qué iglesia más admirable, ¿no? Que pueda presentar todas estas características. Claro, tenía sus problemas y malentendidos, como vamos a ver al estudiar esta carta, pero en general esta era una de las mejores iglesias que encontramos en la Biblia. Ahora, esta iglesia estaba siendo perseguida por su fe. Entonces Pablo quería escribirles nuevamente a causa de estas persecuciones, claro, entre otras cosas, pero ese era uno de los motivos por el que Pablo los escribe nuevamente, para alentarlos. Ahora, antes de ir a ver directamente lo que Pablo está usando para motivarlos, pensemos un poco en lo que haríamos nosotros cuando alguien viene a contarnos que está siendo perseguido a causa de su fe, que hay enemigos que están luchando contra él. ¿Cuáles serían los primeros versículos que nos vienen a la mente cuando pensamos en los enemigos del Evangelio? Bueno, hay que amar a los que nos persiguen, ¿no? Hay que orar por los enemigos. Hay que hacerles bien. El mal que nos hacen hay que pagarlos con el bien. Son probablemente los primeros versículos que nos vienen a la mente. Y está bien porque son de la Biblia. Es bíblico tener esto en mente y actuar de acuerdo a ello. Pero en esta ocasión, Pablo, en vez de recordarles cómo deben tratar a sus enemigos, pasa a motivarlos y pasa a alentarlos de una forma que tal vez no nos habíamos esperado. Porque lo que Pablo hace aquí en los siguientes versículos es explicar lo que significa la segunda venida del Señor, el regreso del Señor. Él pasa a hablar de un evento futuro que traerá consuelo a los creyentes. Porque en la venida del Señor, y vamos a ver dos categorías ahí, dos destinos diferentes para la humanidad. Por un lado, está el grupo que va a recibir el alivio, el descanso que el Señor traerá para sus santos. Y por otro lado, al mismo tiempo, va a suceder algo con los incrédulos. Y este segundo tema es un tema que hoy casi parece que se está olvidando. Y es el juicio del Señor en su venida. En los versículos 6 al 10 vemos lo que ocurrirá en la venida del Señor. Tenemos ahí también estos dos diferentes destinos para la humanidad.
Tenemos por un lado el descanso eterno, los versículos 7 y 10, y por otro lado tenemos el castigo eterno, los versículos 6, 8 y 9. Así que vamos a leerlos y después mirarlos en más detalle. Dice así: porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. ¿Por qué Pablo va a este tema de la venida del Señor? ¿Cuál es la conexión con lo que mencionó antes del sufrimiento de los creyentes a causa de la persecución? Acuérdense del versículo 5 donde decía, estas, o sea, las persecuciones, son una señal evidente del juicio de Dios, del justo juicio de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Porque parece ser al revés, ¿no? Parece que Dios no es justo porque los justos estaban siendo perseguidos. Lo que Pablo quiere decir ahí en el versículo 5, de que esto es una señal evidente del justo juicio de Dios, es que con estas persecuciones Dios mostrará que es justo. Y está hablando del juicio de Dios que algún día, en su venida, será visible en todo lo que ha ocurrido en toda la historia. Ahí finalmente se va a revelar cómo es la justicia de Dios. Y ahí vamos a ver lo justo que Él es. Entonces lo que pasa hoy mismo a los cristianos en el mundo forma parte del plan de Dios. El sufrimiento que los creyentes experimentan en el mundo, que los tiene como enemigos, este sufrimiento tiene un propósito eterno, ordenado por Dios. Forma parte del perfecto juicio de Dios. Y eso será revelado en su venida. Y Dios utilizará todo esto, todo lo que ocurre, para mostrar su gloria en su justicia. Ahora, muchos tal vez piensan que esto es algo imposible, o cómo puede Dios glorificarse al juzgar a pecadores. ¿Cómo puede Dios glorificarse con todo este mal que sucede en el mundo? ¿Cómo podría traer gloria a Dios el castigo que dará a los impíos? Y creo que para entender profundamente esta cuestión, tenemos que estudiar y entender la ira de Dios. Tenemos que entender la ira de Dios. Hoy en día, la ira y la venganza de Dios ha quedado un poco en el olvido. Ante una persecución normalmente solo pensamos en que, hay que amar a los enemigos, hay que orar por ellos. Y es cierto, pero hay más. También está el juicio de Dios, la justicia de Él. Está la ira de Dios sobre el pecado y los pecadores. Entonces, vamos a ver algunos versículos en la Biblia en los que vemos que Dios no se avergüenza de su ira. Después vamos a definir la ira de Dios, pero vamos a ver
que Él habla libremente y con mucha claridad sobre este tema, sobre su ira. Quiero que me acompañen a Deuteronomio capítulo 32. Ahí tenemos un pasaje muy claro que vemos que Dios habla de su ira, de su venganza. Deuteronomio 32, los versículos 39 al 41. Deuteronomio 32, 39 al 41. Vean ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ciertamente, alzo a los cielos mi mano y digo, como que vivo yo para siempre. Cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Aquí vemos la ira de Dios. La ira de Dios es una reacción santa ante el pecado. Un Dios sin ira en un mundo lleno de pecado no sería perfecto. Lo contrario de ira sería indiferencia. Un Dios al que no le importe si lo ofenden, si no cumplen sus mandamientos. Por eso tenemos que entender este tema de la ira de Dios. Y es un tema que incomoda a muchos creyentes. La ira de Dios no es algo en lo que se jactan naturalmente. Nos gusta hablar de su gracia, de su bondad, su paciencia, pero de la ira de Dios, de eso no se escucha tanto, o casi nada. Y esto ocurre porque pensamos que la ira de Dios es similar a nuestra ira. Nosotros cuando nos enojamos, o cuando pensamos que nos llenamos de ira, estamos en una situación de emociones descontroladas. Muchas veces son reacciones rápidas y sin reflexionar ante situaciones que no nos gustan. Y fácilmente pecamos cuando estamos enojados. Pero Dios no es como nosotros. La ira de Dios es la santidad de Dios en movimiento contra el pecado. Nosotros no podemos admirar su santidad sin admirar también su ira contra el pecado. Querer lo uno sin lo otro sería inconsistente, no sería lógico. La santidad de Dios y su ira son, por lo tanto, inseparables. Ahora, igual habrá mucha gente que dice, bueno, no, es mejor no hablar tanto de la ira de Dios, no vamos a enfatizar eso tanto porque la gente va a tener miedo y nosotros no queremos presentar eso al mundo. La gente va a temer. Bueno, esa es la idea, hacerlos temer el Señor. Si no me creen, acompáñenme a Mateo 10, 28. Mateo 10, 28 dice claramente, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Claramente dice, teman a Dios. Pablo también, en 2 Corintios 5:11, él habla de que, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. O sea, a causa de este temor, él persuadía a los hombres predicando el Evangelio. Porque él conocía al Señor y le tenía temor. Otro ejemplo, Salmo 2, 11 y 12 dice,
Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Entonces, la ira de Dios es un tema que debe ser estudiado. Tenemos que conocer que Dios tiene una santa ira contra el pecado. Ahora, habiendo demostrado que es importante conocer la ira del Señor, quiero que leamos dos pasajes que son un poco más largos, pero que claramente hablan de la ira del Señor. El primer pasaje está en Nahum, el profeta Nahum. Mientras lo buscan, vamos a leer del primer capítulo, los versículos 2 al 6, y luego vamos a leer también Apocalipsis, capítulo 19, 11 al 21. No voy a dar muchos comentarios acerca de estos textos, porque creo que claramente describen cómo es y cómo será la ira del Señor cuando Él juzgue. Nahum capítulo 1, 2 al 6. Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de los adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende al mar y lo hace secar, y todos los ríos agota. Languidecen Basán y el Carmelo, y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante él, y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego, y las rocas se despedazan ante él. Otro pasaje que habla de la ira del Señor, Apocalipsis 19, versículos 11 al 21. Ahí dice lo siguiente, 11 al 21. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba
a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de sus carnes. Qué versículos más terribles, ¿no? Pero conocer estas verdades nos trae alivio, nos trae consuelo y nos da esperanza. Porque sabemos que Dios es el juez supremo y juzgará con absoluta justicia, con una justicia perfecta, con una justicia que nadie de nosotros podría tener. Nadie de nosotros sabe cuál sería la pena que debe pagar, por ejemplo, un asesino, o un ladrón, o un mentiroso. ¿Quién de nosotros puede dimensionar correctamente cuál sería el castigo justo en cada caso? No lo podemos. Pero Dios sí, y Dios juzgará. Y eso es un alivio para los creyentes. Porque si no lo haría, entonces no podríamos regocijarnos en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es uno de sus atributos, y todos los atributos de Dios son dignos de nuestra alabanza y de nuestra admiración. Y por lo tanto, también tenemos que admirar la ira de Dios. Al hacerlo, eso nos va a tomar más en serio el pecado, de no tomarlo a la ligera. También eso nos va a llevar a tener temor al Señor. Y la Biblia dice que tenemos que tener temor al Señor. Debemos temerlo. Y en tercer lugar, admirar la ira de Dios, conocerla, estudiarla, meditar en ella, nos va a ayudar para entender lo precioso que es nuestra salvación. En reconocer que Dios nos ha salvado de su santa ira. Esto traerá gloria a Él. Entonces, esta ira es el porqué del juicio. Explica por qué Dios juzgará al mundo. Lo hará para apaciguar esta santa ira contra los pecadores, para castigar el pecado. Ahora sí volvemos al texto, en 2 Tesalonicenses. Vamos a ver ahí a quién castigará Dios en su venida. Y en primer lugar están a los que persiguen, a los creyentes, los que atribulan a estos hermanos, específicamente ahí los hermanos tesalonicenses. Ese es el primer grupo, por así decirlo. Pero no solamente ellos sufrirán el castigo, sino que también todos los que no conocen a Dios, dice ahí. Fácilmente alguien podría decir, bueno, eso no es injusto. ¿Cómo Dios va a castigar a alguien que no conoce la ley o que no conoce a Dios, que no escuchó el Evangelio? Pero sabemos que nadie es justo ante Dios. Nadie tiene excusa. Todos han pecado contra Él y por eso merecen condenación. Y el tercer punto que se menciona ahí es el grupo de los que no creen el Evangelio. El Evangelio no es una opción, no es una recomendación, no es una buena idea. Sería bueno que lo creas. No, el Evangelio es una orden, es un mandamiento. Estamos obligados a creer en el Señor. Y los que rechazan el Evangelio serán condenados por rechazar el Evangelio. Ahora, ¿cómo será este castigo? El texto dice, será una eterna destrucción. Y explica que son dos cosas las que suceden ahí. Por un lado,
estos serán excluidos de la presencia del Señor y por lo tanto estarán alejados de la gloria de su poder. Esto debe ser algo horrible, algo que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Hay muchas formas en las que la Biblia describe el infierno y todos los sufrimientos que se tendrán ahí, pero creo que no lo vamos a poder entender nunca. Ahora parece que solo hablamos de la ira de Dios, que cae sobre los incrédulos. Pero hay otro grupo. Tal vez es bueno recordar lo que Pablo había escrito en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 9. Si me acompañan ahí, 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que claramente hay otra cosa que sucederá en su venida. Y es lo que dicen los versículos 7 y 10 de nuestro texto, que vamos a repasarlos nuevamente. Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Versículos 7 y 10 de nuestro texto. Entonces vimos aquí la ira de Dios que cae sobre los incrédulos, es eterna, no tiene fin, es terrible, pero es justa. Pero hay algo más, es evitable. Hay un camino de salida. Es evitable al creer en Cristo. Mencionaba a los que no conocen a Dios, que esos serán condenados. Mientras que los que conocen a Dios no serán condenados. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, conocer a Dios equivale a ser salvo. O sea, los que confían en Él, los que lo conocen, esos forman parte de este grupo que recibirá este alivio que encontramos en el texto. En cuanto al alivio, podemos repasar dos versículos que hablan de estos tiempos de refrigerio. Uno está en Hechos 3, 19 al 21, donde dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. También en Apocalipsis 21:4 encontramos este alivio donde dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Este es el alivio o el descanso, la redención del segundo grupo, de los suyos. Ahora, tal vez muchos se preguntan, ¿dónde quedó la ira de Dios con este grupo? ¿Acaso aquí Dios la hizo desaparecer, la ignoró? ¿O fue Dios de repente inconsistente consigo mismo? ¿Dónde está la ira de Dios de este grupo? Así que para terminar, acompáñenme a Isaías 53. Versículo 10. Isaías 53, versículo 10. Muestra dónde está la ira de Dios.
que debió caer sobre los que ahora son sus hijos. Dice ahí, pero quiso el Señor quebrantarlo, o sea, Cristo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Hermanos, Dios no ha olvidado su ira en algunas personas. Los que creen en Cristo y confían en Él ya no están bajo la ira del Señor, porque la ira del Señor cayó en nuestro Salvador. Y por eso queremos alabarlo y glorificarlo para toda la eternidad. Vamos a orar. Señor, estos pasajes que hemos leído de tu palabra nos hacen temblar el corazón por temor a ti, Señor. Reconocemos tu santidad y tu ira contra el pecado y te alabamos por eso. Te alabamos porque no dejas sin castigo al pecado, la rebelión contra ti, Señor. Y en cuanto a nosotros, reconocemos que también nos merecemos tu santa ira, Señor. Pero no la has derramado sobre nosotros, sino que la has derramado sobre tu Hijo, que tomó nuestro lugar en la cruz. Y por eso te queremos alabar, Señor, eternamente, y estamos esperando ansiosamente tu venida, Señor, para que podamos hacerlo de una forma perfecta, completa y plena en ti, Señor. Te alabamos, Señor, por lo que tú has hecho, por rescatarnos, y pedimos que esa salvación que nos diste nos haga iluminar, nos haga reflejar tu gloria, Señor, en nuestra vida, y que otras personas también puedan verte en nosotros y en lo que nosotros decimos, y que podamos ser tus embajadores en nuestro alrededor, para tu gloria, Señor. Amén.